Señor, te damos gracias por la vida de tu siervo. Pedimos que tú le bendigas en esta tarde y que la predicación, la palabra que tú le has dado pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje Jesús, el maravilloso Verbo. Jesús, el maravilloso Verbo. Hoy hablaremos de la visita que Dios nos hizo a la humanidad en la persona de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en los escritos del apóstol Juan es llamado el Verbo o la Palabra. Con este nombre, Dios nos quiso revelar grandes verdades concernientes a su Hijo, que nos hacen comprender mejor quién es Jesús de Nazaret. Analicemos estas verdades con un espíritu reverente. En primer lugar, hermanos, la primera verdad revelada por Dios con este nombre, el Verbo, es la preexistencia del Verbo. La preexistencia del Verbo. Es decir, la verdad de que el Señor Jesucristo no empezó a existir cuando nació en Belén. Su nacimiento en el establo de Belén solo significó la encarnación del Hijo de Dios, necesaria para la realización de su propósito maravilloso de venir al mundo, nuestra salvación, mis hermanos. Cuando todo comenzó, en el mismo principio, nuestro Señor ya estaba allí. Ya estaba allí. Cuando no había nada y que Dios empezó a hacer las estrellas, hermanos, el mundo, el sol, la luna, todo, el Señor ya estaba allí presente. En Juan 1:1 así lo dice, lo acabamos de leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vean ustedes, hermanos. Así que desde un principio, con este nombre se nos revela que el Señor ahí estuvo desde un principio. Es lo que se llama la preexistencia del Verbo o la preexistencia de Cristo. Por eso, en el libro de Génesis, cuando Dios habla en plural, hermanos. Habla en plural. En Génesis 1:26, por ejemplo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En Génesis 11:6 y 7 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Estos pasajes son conversaciones entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos. El Verbo existió desde ese tiempo y desde antes. De hecho, nunca empezó a existir, porque Jesús es Dios, Jesús es eterno, no tiene principio ni fin. Antes que todo existiera, Jesús ya estaba con Dios. En su oración intercesora, así lo recordó nuestro divino Maestro.
En Juan 17:5 oró el Señor, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba desde el principio con Dios porque Él es eterno. Vean ustedes, en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En otras palabras, hermanos, hace 2000 años Dios vino a estar con nosotros. Dios nos vino a visitar. En Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo siempre ha dado a conocer a Dios. Por eso cuando los antiguos vieron a Dios, al que vieron fue al Señor Jesucristo. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vean ustedes qué hermoso, hermanos, este nombre, el Verbo, tiene que ver con la preexistencia de Cristo. Pero también la segunda verdad revelada por Dios con este nombre es que el Verbo es el creador, hermanos, de todas las cosas. Es nuestro creador, mis hermanos. Dios Trino creó el universo, pero el agente creador fue el Señor Jesucristo. El agente ejecutivo fue el Señor Jesucristo. Así nos lo enseña la palabra en el Evangelio de Juan 1, 3 y 10. Dice, hablando del Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él, de acuerdo a la epístola a los Colosenses 1:16. Fíjense lo que dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, estamos en Cristo por creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece al Verbo, hermanos. Todo le pertenece al Señor Jesucristo. Dios el Padre así lo testifica en Hebreos 1, donde dice que Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero a nosotros nos ha hablado por medio de su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el creador ejecutivo del universo. Vean ustedes, Hebreos 1, del 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué grande es nuestro Señor Jesucristo! Amén. Y también dice lo que Dios nos ha hablado acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el creador ejecutivo del universo. En Hebreos 1, 8 al 12 dice lo que Dios dice de su Hijo. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces Cristo, al crearnos, fue quien nos dio la vida, mis hermanos. Como dice Juan 1:4, nos dio la vida física. Dice la Biblia, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero también nos dio la vida eterna. En Juan 15:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero también nos dio la vida, porque Él es la vida, hermanos. Él es vida. Dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Mis hermanos, qué hermoso que el Verbo no solamente preexistió, es decir, ha existido por siempre. No empezó a existir cuando nació en Belén. Él simplemente se encarnó para venir, hermanos, al mundo. Pero Él es el que nos creó, hermanos. Él fue el creador ejecutivo del universo, que sí fue creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Jesús fue el que ejecutó esa creación, mis amados hermanos. Por eso dije que hace 2000 años nuestro Creador nos vino a visitar. La tercera verdad revelada por Dios con este nombre es que el Verbo, como dije, vino al mundo, hermanos. Cuando nació allá en Belén, hermanos, dice que aquel Verbo fue hecho carne, mis hermanos. Aquel Verbo fue hecho carne. Juan el Bautista fue enviado para anunciar al mundo la visita de su Creador. Juan dio testimonio de la luz. Ahí en Juan 1 del 6 al 10 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan dio testimonio clamando en el desierto de Judea, donde se oyó la voz firme y fiel del gran profeta que venía a preparar el camino a nuestro Dios. Las palabras de Juan identificaron perfectamente a Jesús. En Juan 1:15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Oh, hermanos, qué pasaje tan maravilloso de la Sagrada Escritura. Las enseñanzas de Juan el Bautista, hermanos, fueron el fiel cumplimiento de las profecías de Isaías, quien había dicho en Isaías 43:5: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí la profecía de Isaías introduce otra gran verdad, que es la encarnación del Verbo, cuando nuestro Creador se hizo carne para venir a salvarnos del pecado y de la muerte eterna. El Verbo fue hecho carne, como lo dice el versículo 14 de Juan 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mundo no le conoció. Qué triste realidad. Y lo más triste es que el día de hoy la gente sigue teniendo la misma actitud. Dice en Juan 1:10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le recibió. Los suyos, el pueblo de Israel, le rechazaron y le siguen rechazando. Dice en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su venida trajo grandes bendiciones a los que le reciben. Por eso, aunque todos lo rechacen, él quiere que tú le recibas hoy. Amén. Si le recibes,
tendrás la adopción de hijo de Dios. Dice en Juan 1, 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si le recibes, derramará sobre ti de su plenitud, gracia sobre gracia. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia significa que te dará todo lo mejor de lo mejor, aún sin merecerlo, pues tú y todos los seres humanos somos pecadores, pero al recibirlo, Él nos perdona. Amén. La cuarta verdad que se enseña en este pasaje sobre el verbo, hermanos, es la verdad de que se dio testimonio de Él. Se dejó un testimonio claro de su venida al mundo. ¿Quiénes lo dieron? Los que anduvieron con Él, hermanos. Los que anduvieron con Él. Por eso la historia es una ciencia, hermanos. Es una ciencia. Porque ninguno de nosotros anduvo con Él en ese tiempo. Pero hubo hombres que se anduvieron con Él y que dejaron escrito el testimonio de que lo vieron, de que anduvieron con Él, de que lo palparon, de que lo escucharon, hermanos. Eso es historia. Ninguno de nosotros vio a Benito Juárez, pero hubo quienes sí lo vieron y dejaron escrito, y por eso creemos que hubo un presidente que se llamaba Benito Juárez. Nadie de nosotros vio a George Washington. Ninguno lo vio. Pero hubo quienes sí lo vieron, quienes lo oyeron, quienes lo siguieron y que dejaron el testimonio escrito. Y por eso nosotros creemos que hubo un presidente, George Washington, en este país. Entonces es lo mismo. Dejaron el testimonio a aquellos que anduvieron con Él. No puede haber testimonio más contundente que el dado por las personas que anduvieron con Jesús, que lo escucharon, que fueron testigos de sus milagros y de su resurrección. Sus apóstoles nos testifican que Él es la vida eterna. Amén. En primera de Juan 1, 1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sus apóstoles, hermanos, nos testifican que Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. En primera de Juan 5, 7 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Qué hermoso, hermano. No hay palabras humanamente hablando más contundentes que las palabras de aquellos que anduvieron, hermanos, por 3 años con el Señor, hermanos, que lo vieron hacer sus milagros, que lo oyeron predicar los más grandes y preciosos sermones y enseñanzas que se han escuchado en este mundo, hermanos, que lo vieron morir, que lo vieron resucitar, que lo vieron ascender a los cielos, prometiendo que va a volver, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y la quinta gran verdad revelada por Dios, hermanos, sobre el Verbo, es que muy pronto el Verbo va a regresar al mundo, hermanos. Amén.
El libro de Apocalipsis relata en forma majestuosa el momento del retorno del Verbo. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, hermanos. La palabra viva que nos dio existencia. Adorémosle con júbilo. Postrémonos siempre delante de Él en sublime gratitud. Celebremos con gran gozo su visita a nuestro mundo. Sirvamos con lealtad a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Tenemos la comunión. Vamos a tener la comunión, hermanos. Y después van a hacer la entrega de diezmos y ofrendas.